El objeto de este juicio, la razón por la que están siendo juzgados los acusados, nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política. No se persiguen ideas políticas, no se persiguen opiniones políticas, ni lo tiene que ver tampoco con la persecución o la represión de proyectos políticos no compatibles con los fundamentos del orden constitucional. Los acusados y todas sus terminales políticas y mediáticas son perfectamente conscientes de esto. La razón es ni más ni menos que haber intentado liquidar la Constitución española de 1978, el instrumento básico de nuestra convivencia, que ha convertido a España en una democracia moderna y consolidada. La razón es haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales, vías de hecho, métodos coactivos y utilizando la violencia en aquellos momentos que ha sido necesaria. Todo ello al amparo de un supuesto derecho de autodeterminación que carece de normativa, de apoyo normativo nacional e internacional. Digo que carece de este apoyo porque ni la Constitución española lo reconoce, como tampoco lo reconoce, por cierto, la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que ellos aprobaron en septiembre del año 2017, con respecto a aquellos territorios que pudieran estar en desacuerdo con llevar a cabo o imponer este proyecto político, ni tampoco tiene cobertura normativa internacional porque no hay ni una sola resolución de Naciones Unidas, ni la 1514, ni la 1541, ni la 2625, que ampare la autodeterminación de un territorio que tiene este nivel de autogobierno y que se enmarca dentro de un Estado democrático. Como tampoco existe un derecho a la secesión, que es quizá la versión más moderna que se ha articulado del derecho de autodeterminación o un derecho a decidir. Quiero recordar, como sostenía Jürgen Habermas, que la legitimidad de la secesión no se puede decidir sin plantear previamente la legitimidad del statu quo, una legitimidad que tiene todo sistema democrático como es el sistema democrático español. Un sistema democrático basado en cargos públicos electos, en elecciones libres, en la pluralidad de medios de información, en la autonomía de grupos y asociaciones y en una ciudadanía inclusiva. En estos supuestos, como es el caso de la democracia española, no solo no hay un derecho moral a la secesión, sino que lo que existe es ya no solo la obligación legal, también la obligación cívica de defender la Constitución, una Constitución que es la más abierta, moderna e inclusiva que ha tenido España desde que en el siglo XIX nació en Europa el constitucionalismo. Quizás haya que decir que la única violación de derechos civiles que en estos momentos se está produciendo en Cataluña, y lo recordaban hace unos días un nutrido grupo de historiadores y académicos encabezados por el prestigioso hispanista británico John Eliot, es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente y pacientemente aquellos que defienden la Constitución. El procesado Junqueras, que es un notable experto en la utilización de sofismas, argumentaba en ese monólogo inicial y no contradictorio con el que nos regaló el día 14 de febrero, que el Estado nunca tuvo la intención de dialogar y acuñaba para ello el concepto o el síndrome de la silla vacía, para responsabilizar al Estado de la falta de diálogo, de la falta de solución al conflicto y justificar así todo lo que venía produciéndose. Lo diré de otra manera. O sea, quien rompe y quiebra gravemente la legalidad democrática, quien se coloca al margen de la ley, quien se niega en redondo a dialogar en el marco de las instituciones y dentro de los cauces democráticos, responsabiliza a quienes acatan, cumplen y respetan las reglas democráticas de no solucionar esta cuestión precisamente por sujetarse y por respetar la Constitución y las leyes democráticamente aprobadas. Yo creo que esto puede ser calificado, merece muchas calificaciones, pero quizá yo diría que es un ejercicio de cinismo sin precedentes. La democracia española, y ellos lo saben, no es una democracia militante, como ha reconocido la doctrina del Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, entre ellas la sentencia 42/2014 y la sentencia 259 del 2015. A diferencia de otros países, en España, en la democracia española, no se criminalizan
no se criminaliza a quienes defienden proyectos políticos contrarios a los principios básicos de nuestra legalidad constitucional. Es una democracia que permite debatir y plantear proyectos de reforma constitucional hasta sus principios orgánicos más elementales, sea la soberanía nacional, sea la integridad territorial o sea la unidad de la nación. Pero lo que no es admisible, y esto lo recuerda esa doctrina constitucional, lo que no es admisible es que se defiendan a través de actividades que vulneren los principios democráticos, que vulneren los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales. Uno de los principales axiomas del independentismo es el que identifica el principio democrático con la idea de que la soberanía popular está por encima de la ley. Una interpretación que entra muy en la lógica de los nacionalismos populistas tan excluyentes como insolidarios que hoy nos invaden. Pero como recordaba Su Majestad el Rey hace unas pocas semanas con motivo de un encuentro internacional de juristas, no hay democracia sin respeto a la ley. La esencia de la democracia radica en la sujeción de todos, ciudadanos, pero muy singularmente los poderes públicos, a las leyes democráticamente aprobadas. Ese es el auténtico, ese es el verdadero principio democrático. Un principio que se sustenta en la idea de que en el Estado de Derecho la ley es la expresión democrática de la voluntad popular y que se concreta en la primacía incondicional de la Constitución, como reconocen numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, 204 del 2011, 42 del 2014 o ya la mencionada también 259 del 2015. Porque la Constitución es el instrumento esencial que garantiza una convivencia ordenada y pacífica en la que se respeten los derechos y libertades de todos, no solamente los derechos y libertades de unos o de unos pocos. La supremacía de la voluntad popular por encima de la ley o al margen de la ley está en el origen de funestas experiencias históricas bien conocidas que no queremos que se vuelvan a repetir. La primera derivada de esta manipulación es que votar no es delito, pero impedirlo por la fuerza sí. Esto es lo que se dijo aquí el día 14 de febrero. Votar no es delito, pero impedirlo por la fuerza sí. Es evidente que con este juicio y con las acusaciones que ha formulado el Ministerio Público no se criminaliza el voto. Lo que se persigue es incumplir y desobedecer reiteradamente las resoluciones judiciales, en parte, además de otras muchas acciones, incumplir y desobedecer reiteradamente las resoluciones judiciales, incluidas aquellas que prohíben un referéndum ilegal. Algo que siempre ha sido delito en todos los códigos penales de todas las épocas, el delito de desobediencia. El referéndum había sido suspendido por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había ordenado que se impidiera el uso y la apertura de los locales en los que debía celebrarse. Pese a ello, el Govern de la Generalitat mantuvo la convocatoria y las entidades civiles soberanistas organizaron el referéndum, protegieron el referéndum e impidieron la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tenían que ejecutar el mandato judicial. Vamos a ver, celebrar un referéndum contraviniendo los mandatos judiciales y particularmente las resoluciones del Tribunal Constitucional ha sido, es y será delito, aunque haya sido despenalizada la convocatoria de consultas ilegales porque encarece de competencias para ello, que es otra figura delictiva completamente distinta que se incluyó en el artículo 506 bis del Código Penal, que fue despenalizada por la Ley Orgánica 2 del 2005. En igual medida, impedir la celebración de un referéndum que es fruto de un acto manifiesto y notorio de desobediencia no solo no es delito, sino que es una obligación legal. Como legítimo es igualmente usar la fuerza necesaria para garantizar el cumplimiento de un mandato judicial, cuando no existen otros medios para asegurar su ejecución. La convivencia se preserva fundamentalmente respetando las leyes y los mandatos judiciales y no incumpliéndolos palmariamente. Y quiero también formular una tercera reflexión, que yo creo que vuelve a ser absolutamente necesaria e imprescindible, porque algunos de los procesados han sostenido de una forma vehemente que la justicia ha retorcido la ley para criminalizar actividades estrictamente políticas. Esto no es cierto. Como recordaba la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2019,
que cuando se pretende ejercer, dictada a propósito de un caso que tiene conexión con este asunto, que cuando se pretende ejercer los derechos políticos al margen de las leyes, no solamente no hay lesión de estos derechos, sino que resultan vulnerados los derechos del resto de los ciudadanos. Y en el mismo sentido se pronunciaba la sentencia de esta misma sala de 18 de febrero del 2015, dictada con ocasión de los hechos acaecidos en el mes de junio del 2011, el llamado asalto al Parlament de Cataluña. Decía esa sentencia: el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y el derecho de reunión no pueden operar como elementos neutralizantes de otros derechos y principios básicos para la vigencia del sistema constitucional, como era el derecho de participación política. Pues bien, tampoco el ejercicio de estos derechos, incluido el derecho de participación política, nos puede conducir a exonerar a quienes los ejercen, extralimitándose en los mismos, de cualquier responsabilidad que hayan contraído ante la flagrante violación de las leyes penales. Es decir, el ejercicio de los derechos políticos no puede operar como una causa de justificación prevista en el artículo 20, apartado 7º del Código Penal, cuando se llevan actos que vulneran gravemente las normas básicas de nuestra convivencia. No hay presos políticos, no son presos políticos.